La conferencia de la que yo voy a hablar es el enfoque clínico de las miopatías, la cual es una charla, digamos, un poco complicada, teniendo en cuenta que las miopatías son un grupo muy extenso de enfermedades. Digamos que hablar de enfoque de las miopatías es un camino largo y que desafortunadamente muchas veces llega al final sin poder tener un diagnóstico necesario, real y acertado sobre la enfermedad. Porque es importante hacer un enfoque clínico de manera ordenada, bien esquematizada para diagnosticar a estos pacientes. Pues precisamente por eso que les estoy comentando. Ahí, digamos que las miopatías son un grupo muy grande de enfermedades y las causas de estas son innumerables. Hay ingentes tipos de miopatía y, darles un ejemplo, solamente en uno de los tipos de miopatías que son las distrofias de cintura-miembro, ya hay una sinnúmero de tipos diferentes, con genes diferentes y esto pues, se vuelve cada vez más complicado. Entonces, por esa razón, si uno quiere o pretende tener un diagnóstico rápido de estas enfermedades, pues desafortunadamente se va a llevar un chasco, como se dice coloquialmente, porque pues no es tan fácil. Entonces, hay como todo en la medicina y especialmente en la neurología y en esto, pues obviamente lo más importante para poder llegar al diagnóstico o al enfoque de las miopatías es hacer una historia clínica y un examen físico adecuado para poder hacer la valoración inicial del paciente. La historia clínica es muy importante porque obviamente nos ayuda a determinar exactamente el problema del paciente si esté ubicado en el músculo, el tiempo de evolución, cómo empezó, si tiene síntomas o no relacionados. Y eso es vital para poder pasar luego al examen físico, guiado inicialmente por esos datos que uno ya obtuvo en la historia clínica y poder, digamos, guiar un poco de manera más precisa el examen para encontrar las deficiencias del paciente. Una vez ya uno ha hecho este proceso concienzudo, con tiempo, sin afán, pues pasa ya a la parte paraclínica, que es a veces en lo que nosotros fallamos y es en no tomar el tiempo necesario para hacer la historia clínica más adecuada posible y saltamos directamente a la parte paraclínica, lo cual pues obviamente puede complicar un poco más el asunto. Hay un enfoque muy interesante que se basa en la realización de estas 6 preguntas a los pacientes que asisten a la consulta o a la valoración y en quienes se sospecha una miopatía, un problema miopático. Entonces, las 6 preguntas, pues si el paciente tiene síntomas positivos o negativos, ya más adelante voy a ahondar un poco más en cada una de ellas. Cuál es el tiempo de evolución de la enfermedad, si el paciente tiene o no historia familiar, cuáles son, si tiene o no, y si tiene, cuáles son los factores precipitantes pues, del problema miopático o de los síntomas, si tiene síntomas sistémicos asociados y obviamente la distribución de la debilidad, que pues es muy importante en estos casos. Entonces, la primera pregunta de la que vamos a hablar es de si el paciente tiene síntomas positivos o negativos. Los síntomas positivos principalmente pues son el dolor, los calambres, las retracciones, la mioglobinuria y los síntomas negativos, pues por lejos, el principal síntoma negativo de los pacientes con miopatía es la debilidad, pero pues hay algunas otras cosas que los pacientes pueden comentar como fatiga, sensación de atrofia, pues que refieren es que coloquialmente normalmente los pacientes lo refieren como que se está secando el músculo, que se le está secando la extremidad. Y otras cosas son la intolerancia al ejercicio que puede estar muy relacionado con el síntoma de fatiga. Em, en general, las miopatías, la gran mayoría de las miopatías no tienen el dolor como un síntoma predominante. Normalmente cuando las miopatías se producen con dolor o el dolor es muy marcado, la gran mayoría de las veces se asocia
a alteraciones de tipo ortopédico, retracciones, alteraciones articulares que estos pacientes igualmente tienen asociado pues a la debilidad, a la atrofia, a cambios en la mecánica de la marcha, a todo este tipo de cosas. Sin embargo, pues hay algunas enfermedades que obviamente se ha descrito o que producen miopatía, dolor, perdón, como son estas que se ven ahí, las miopatías inflamatorias, los síndromes metabólicos, miopatías metabólicas, las miopatías mitocondriales, y es importante tener en cuenta también la característica de la aparición del dolor. Normalmente, por ejemplo, en las miopatías metabólicas los dolores son de forma recurrente e intermitente, mientras que un paciente con miopatías inflamatorias puede presentar el dolor de manera más permanente y continua. Entonces, esto pues obviamente es un síntoma que toca preguntar muy bien. Em, bueno, síntomas positivos, pues están los calambres, que ya pues el doctor Tobón nos habló de una manera extensa y espectacular sobre este síntoma y esta, digamos, hiperactividad muscular, pero pues hacer un recorder es muy rápido. Primero que los calambres tienen muchas causas, no solamente el problema miopático, está la deshidratación, la hiponatremia, como lo comentaban ahorita en la pregunta de la doctora Marta Peña, pues son síntomas muy comunes en los pacientes que tienen esclerosis lateral amiotrófica, los pacientes con hiperazoemia, e incluso puede presentarse en personas sanas. Ya se habló bastante sobre el tema, en deportistas de alto rendimiento y demás. Las contracturas, pues como tal, son infrecuentes y suelen aparecer tras el ejercicio. Tienen esta como diferenciación, como lo que ya también habló el doctor Tobón de esto en su charla. Los calambres, recordar rápidamente que son contracciones muy dolorosas del músculo que normalmente se presentan, que duran segundos o minutos, mientras que las retracciones musculares suelen tener mucha mayor duración. Em, en los calambres, pues no hay ningún factor específico que los desencadene. En las retracciones normalmente son el ejercicio lo que las produce. Y en la electromiografía, pues ya las descargas de alta frecuencia, en las cuales vimos unos ejemplos muy bonitos en la presentación anterior. Las retracciones musculares suelen ser silenciosas. Pues aquí igual hay una foto de un calambre. Si ustedes ven la primera mitad de la gráfica, se ve la contracción voluntaria que está haciendo el paciente y posteriormente queda persistente una actividad tónica, por decirlo de esa manera, de alta frecuencia, que es caracterizada por un calambre. Y abajo se ve la, 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 la misma imagen, digamos que con una velocidad de barrido en la gráfica menor, entonces se ven pues, las descargas del calambre como tal. Otros síntomas positivos, pues obviamente es la mioglobinuria, pues que es siempre importante preguntarle a los pacientes por este síntoma. Normalmente se describe como la coloración por ejemplo, en nuestro medio de color colombiana o color gaseosa. Y pues es importante tenerla en cuenta porque una mioglobinuria muy elevada puede producir una insuficiencia renal. Em, es importante tener en cuenta que los pacientes, la mioglobinuria no es siempre obligatoriamente anormal. En algunos casos, algunos pacientes, por ejemplo, que son sedentarios, que no suelen hacer ejercicio de manera rutinaria y un día les da por hacer ejercicio activo, no sé, salir a la ciclovía acá en Bogotá o ir a correr una media maratón o lo que sea, pueden hacer una mioglobinuria. Lo importante de esto es que normalmente estos episodios en pacientes sanos suelen ser autorresolutivos, no vuelven a presentarse. Cuando uno ya tiene un paciente que cada vez que hace un medio esfuerzo físico hace mioglobinuria, pues ya eso ya hay que pararle más bolas. La debilidad obviamente es el síntoma principal negativo de las miopatías. Aquí tenemos pues obviamente la famosa escala de la Medical Research Council, que pues está la versión clásica a su izquierda y a la derecha la versión modificada. A mí personalmente, eso es una percepción mía, la modificada no me gusta mucho, me parece que tiene un componente subjetivo importante, a pesar de que pues, los estudios han mostrado que tiene un poco más de efectividad estadística, por decirlo de esa manera. Sin embargo, pues, pero bueno, eso ya
a gusto de cada quien en el momento de evaluar a su paciente, pero pues bueno, ya ustedes saben en qué consiste estas escalas. Es importante siempre concretar al paciente exactamente hacia qué actividad o frente a qué actividades él nota la debilidad. Preguntarle bien, por ejemplo, doctor, es que tengo debilidad para caminar, no puedo caminar. Hay que aclarar muy bien qué es lo que el paciente no puede hacer, si no puede subir escaleras o si no puede caminar en plano, si se tropieza cuando está intentando subir un andén o si se quiere levantar del inodoro o de una silla muy pequeña. En los miembros superiores hay que preguntar muy bien si el paciente tiene problemas, por ejemplo, para peinarse, para levantar los brazos por encima de la cabeza, o más bien para girar la llave para encender el carro, o para abrir una botella o abrir un paquete, abotonarse la camisa, cosas que indiquen un poco más de debilidad de distar en los miembros superiores. Y eso hay que aclararlo muy bien, porque muchas veces los pacientes pues dicen debilidad, pero y uno se queda con eso y eso es importante para poder determinar el patrón. La atrofia es otro pues, de los síntomas negativos o de las cosas negativas que el paciente tiene. Recordar pues, que obviamente ya todos sabemos, atrofia pues, es la pérdida de masa muscular por la muerte de los miocitos. Como se ve en este paciente, que es un paciente cortesía de la doctora Ángela Gómez. Y pues los pacientes tienen, pues, obviamente ya la atrofia la ve uno más claramente después en el examen clínico. Otra importante síntoma negativo que pueden tener los pacientes es la intolerancia al ejercicio y la fatiga. Síntomas con los que uno tiene que tener mucho cuidado porque digamos que son muy difusos y son muy inespecíficos. Los pacientes pueden presentar estas quejas por estado de salud, por estados emocionales, por otro tipo de cosas y no necesariamente tener una enfermedad muscular o neurológica. Entonces es muy importante determinar eso. Obviamente es pertinente y es obligatorio pues aclarar que si esta fatiga y esta se presenta relacionada con actividades físicas específicas, porque pues eso nos puede guiar hacia posteriormente enfermedades más claras. La segunda pregunta, pues, es ¿cuál es el tiempo de evolución de la enfermedad? Obviamente nos sirve para delimitar las posibilidades diagnósticas. Em, Obviamente es importante y a pesar de que pues, es en los antecedentes y en la enfermedad actual uno pregunta eso, es muy importante tener y hacer preguntas muy concretas a veces con los pacientes porque, por decir algo, los pacientes los neurólogos que atienden pacientes adultos muchas veces se quedan con los síntomas cuando ya el paciente consulta porque ha empeorado la debilidad hace 2 meses o hace 3 meses o hace una semana y realmente el paciente venía presentando cosas, a pesar de que fueran sutiles, desde la infancia. Entonces es muy importante aclarar el tiempo de evolución de la enfermedad para poder llegar fácilmente al diagnóstico. Entonces aquí tenemos, pues obviamente aquí un grupo de enfermedades que se pueden presentar dependiendo de la edad del paciente. Hay algunas miopatías que se presentan principalmente en la edad pues, de nacimiento, congénitas, unas que se presentan más hacia la infancia y la adolescencia, otras que se presentan en el paciente adulto. Por ejemplo, una distrofia muscular de Duchenne se presenta aproximadamente entre los 2 y 3 años, empieza el paciente a presentar los cambios, mientras que una miopatía, una miositis por cuerpos de inclusión suele ser de hombres mayores. Entonces, eso es muy importante aclararlo para poder determinar el diagnóstico. Em, Listo. Otra cosa importante es cuál es la forma de presentación. Obviamente, si esto es agudo, nos puede indicar que el paciente haya tenido un problema tóxico o alguna noxa reciente haya estado presentándose en el paciente, si es subagudo, crónico. Igualmente, si el problema es monofásico, si ha presentado recaídas como por ejemplo las miopatías metabólicas, si es progresivo como en las distrofias o si más bien tiene un patrón estable. La tercera pregunta es, ¿el paciente tiene historia familiar? Entonces ya sabemos que o sea, ya se sabe claramente que hay muchas enfermedades
del músculo que están asociados son hereditarias. Entonces, pues hay, como lo ven ustedes ahí en la diapositiva, pues hay enfermedades ligadas a X, autosómicas dominantes, autosómicas recesivas, de transmisión materna. Entonces, es importante tomar el tiempo cuando uno tiene un paciente en el que presenta una miopatía para poder realizar pues la evaluación familiar bien adecuada con el fin de poder determinar si el paciente puede llegar a tener alguna de estas enfermedades. Otra de las preguntas es cuáles son los factores precipitantes. Entonces, hay muchos factores precipitantes que pueden afectar o pueden presentarse en el paciente con miopatía. Entonces, hay que preguntar siempre por el consumo de medicamentos, por el consumo de drogas, digamos, estupefacientes, marihuana, cocaína, ese tipo de drogas que pueden acompañarse de miopatías y hay que preguntarle al paciente eso, porque muchas veces uno no lo hace en la consulta por diferentes razones y es siempre importante preguntar este tipo de cosas. Preguntar efectivamente, como ya lo he dicho varias veces durante la charla, si la miopatía está relacionada con el ejercicio o si no lo está, si está relacionada con el ejercicio apenas empieza el paciente a hacer ejercicio o si los síntomas miopáticos le dan 2 o 3 días al siguiente día después de haber hecho la actividad. Igualmente, si el paciente esto le produce después se le produce después del ayuno o si le produce después de alimentaciones muy copiosas. Y es importante tener eso muy en cuenta. Aquí tenemos unos ejemplos de algunos medicamentos que producen miopatía, pues llama la atención pues, la presencia de la levodopa, que es un medicamento que utilizamos los neurólogos de manera frecuente. Obviamente preguntar bastante por el consumo de alcohol y pues los reductores del colesterol que ya son ampliamente conocidos como productores de miopatía. Entonces, pues eso es importante tenerlo en cuenta. Lo otro, obviamente, es que estos pacientes que tienen miopatía, muchas enfermedades no se presentan solamente con la alteración a nivel del músculo. La gran mayoría de estos pacientes o muchos de estos pacientes presentan alteraciones en otros sistemas corporales. Entonces hay que averiguar la salud visual, teniendo en cuenta que muchas de estas enfermedades se presentan con retinopatía, alteraciones visuales en cataratas y demás. La función mental del paciente. Muchas de estas miopatías, como ya lo dijimos, tienen una origen hereditario, un origen congénito desde la infancia y se acompañan de alteración en la función cognitiva. Si tienen síntomas cutáneos, obviamente no es extraña para nadie la dermatomiositis, que es una enfermedad pues, que produce cambios en la piel. Lo mismo si hay retracciones tendinosas para poder mirar algunas de las miopatías que se producen con esto, como por ejemplo el síndrome o la enfermedad de Emery-Dreifuss o las distrofias por laminopatías. Entonces es importante tener muy en cuenta eso. Hay algunos pacientes, hay algunas enfermedades que producen pues, alteraciones igualmente a nivel cardiovascular, arritmias, falla cardíaca congestiva, y eso es importante porque en muchos de estos pacientes que tienen miopatías, esto es lo que los lleva a complicaciones y posteriormente la muerte, los problemas de tipo cardiovascular. Entonces aquí es importante y nunca puede hacer uno suficiente énfasis en el enfoque multidisciplinario y en formar equipos para poder tratar a los pacientes que tienen enfermedades neurológicas, neuromusculares y pues en este caso específicamente enfermedades, miopatías, enfermedades del músculo, porque estas cosas son las que llevan al paciente normalmente a complicaciones y la muerte, como les decía ahorita. Vemos la de la insuficiencia respiratoria, pues que es más o menos lo mismo. Listo. Lo otro pues es cuál es el patrón de debilidad. Es la otra pregunta que hay que hacerse con estos pacientes. ¿Cuál es el patrón que tiene el paciente de debilidad? Hay diferentes patrones, hay una, digamos, clasificación de patrones que es interesante, que ahorita ya vamos a hablar de ella.
Recordar, obviamente, hacer un examen clínico muy detallado en el paciente que se les está sospechando una miopatía. Hay que tomarse el tiempo suficiente para evaluar las extremidades por segmentos, músculos específicos, anotar músculo por músculo, que uno vaya evaluando la fuerza que tiene utilizando la escala anteriormente mostrada, la que se quiera usar. Preguntar si hay, evaluar si hay diplopía, si hay tosis, oftalmoparesia, mirar claramente la función vulvar, los músculos del cuello. Estos pacientes idealmente deben ser evaluados sin camisa, pues para poder ver si hay deformidades en la columna, mirar cómo está la cintura escapular, si hay escápula alada, todo este tipo de cosas. Evaluar claramente la debilidad, la fuerza en las manos, no solamente muy someramente, sino con los extensores, con los flexores los flexores más distales de los dedos, los más proximales. Todo eso hay que evaluarlo porque pues digamos que las enfermedades, dependiendo de su etiología, las miopatías dependiendo de su etiología, pues presentan diferentes patrones de esto. Listo. De todo esto uno puede sacar aproximadamente unos 9 patrones de debilidad, que son en los que se mueven la mayoría de las miopatías, que son estas que estamos ahí, el patrón de cintura-miembro, las miopatías distales, miopatías que son proximales en los miembros superiores y distales en las piernas, miopatías que son distales en los miembros superiores y proximales en las piernas, pacientes que tienen tosis con o sin oftalmoparesia, pacientes con debilidad en los flexores del cuello, debilidad vulvar, pacientes que tienen debilidad episódica con dolor y mioglobinuria y pacientes que se presentan con fenómenos de relajación, dificultad para la relajación. Entonces, el patrón de cintura-miembro, pues es el patrón desafortunadamente más común, es un patrón muy inespecífico, un patrón que digamos que es el que se encuentra en la gran mayoría de las miopatías. Y aquí tenemos este caso de este paciente, que es un señor que presenta con un tiempo em, eh, estamos teniendo un problema técnico con la reproducción, pero bueno, el paciente, lo que estoy queriendo mostrar en la imagen izquierda es que tiene una imposibilidad muy marcada para levantarse. Le toma varios segundos poderse levantar de esa silla donde está sentado. Y en la imagen de la derecha, pues el paciente no puede levantar los brazos de manera adecuada. No puede levantarlos por encima de la cabeza. Esa postura en la que está él en este momento es lo máximo que puede levantar los brazos. Él es un paciente que, si ustedes notan, tiene una coloración rojiza en la parte anterior del tórax, el famoso signo de la V que se ve en la dermatomiositis. Él en este momento, cuando se le realizó el examen, ya había tenido unos días de manejo antiinflamatorio, por lo tanto no se ven los signos tan marcados, pero si ustedes notan en las manos, en las manos tiene algo de grosor en los nudillos, que tenía unas pápulas de Botron muy, muy marcadas. Y él es un señor que consulta por un cuadro de un mes de evolución de 15 kilos, 15 kilos perdidos de peso. Y al final, pues encontramos un CADC, pues se encontró un cáncer de células pequeñas de pulmón. Entonces, pues tenía una dermatomiositis asociada. Listo. Las miopatías distales, que son bastante más raras que las miopatías, que el patrón de cintura-miembro, que es el patrón más común, como les comentaba, pues que son estas miopatías que se ven ahí en la pantalla. Hay que tenerlas muy en cuenta. Lo más importante de las miopatías distales, o el problema que tienen las miopatías distales, es que suelen confundirse de manera muy fácil con neuropatías. Entonces, muchos pacientes pueden ser subdiagnosticados fácilmente con una neuropatía, diciendo que tienen una miopatía de estas distales. Los pacientes que tienen la debilidad proximal en los brazos y distal en las piernas son los pacientes que tienen el famoso patrón escápulo-peroneal,
que cuando se acompaña de alteración en la cara, es la distrofia facioscapulohumeral, que pues es la tercera distrofia más común en los adultos. Entonces, y pues estas enfermedades que tenemos acá, y aquí hay un ejemplo de un paciente que pues tiene unas escápulas aladas bastante notorias y bastante evidentes asociadas a una distrofia facioscapulohumeral. El siguiente patrón es el patrón distal en los brazos y proximal en las piernas, que es un patrón prácticamente patognomónico de la miopatía por cuerpos de inclusión. Ahí en esta foto vemos a este paciente que tiene claramente una debilidad para la flexión de los dedos, que es, digamos, la característica principal en los miembros superiores, una alteración de la fuerza distal, principalmente en el compartimento anterior de los antebrazos, con compromiso de los músculos flexores de los dedos. Normalmente esta enfermedad tiene unas características asimétricas, lo cual también está, digamos que la diferencia un poco de la gran mayoría de las miopatías. Y si ustedes ven en las piernas del paciente, el cuádriceps izquierdo está con una atrofia muy marcada, mientras que el cuádriceps derecho no lo está tanto. Esta enfermedad, recordar que es se presenta principalmente en hombres de avanzada edad, y pues siempre hay que pensarla. Uno de los diagnósticos diferenciales de esta enfermedad importante es la esclerosis lateral amniotrófica, por este patrón de atrofia distal en las manos, asimétrico, con la diferencia obviamente que esta enfermedad, la miopatía por cuerpos de inclusión, tiene una evolución mucho más lenta, puede durar años de evolución, lo cual pues no sucede con la esclerosis lateral amniotrófica. Los pacientes que tienen tosis con o sin oftalmoparesia se presenta pues en las miopatías congénitas, miopatías miofibrilares, las distrofias miotónicas. Hay que recordar una cuestión semiológica importante de los pacientes que tienen oftalmoparesia, tosis con oftalmoparesia asociados a un cuadro con miopatía, y es que estos pacientes no suelen presentar diplopía. Es algo que lo diferencia normalmente de otras causas, como puede ser un síndrome de Miller-Fisher, o puede ser una miastenia gravis, o puede ser una mononeuropatía craneana, que como son de evolución mucho más rápida, vencen la capacidad de compensación del sistema visual, y pues el paciente presenta con diplopía. Estos pacientes con tosis y oftalmoparesia normalmente no presentan diplopía, porque como es un cuadro muy insidioso por mucho tiempo, como les comentaba, pues alcanzan a hacer una compensación. Entonces aquí tenemos un paciente, él es un paciente con una distrofia miotónica, que pues como lo ven ahí, pues tiene una diplopía importante. Perdón, una tosis importante. Bueno, el otro patrón es el patrón de debilidad en los flexores del cuello, que no es un patrón tan común, que se produce el síndrome de la cabeza caída. Son pacientes que no tienen un buen control de la cabeza, y se presentan en la miopatía aislada de los extensores del cuello, miopatías inflamatorias. Como le digo, esta presentación no suele ser tan común. Sin embargo, pues hay que siempre evaluarla y siempre tenerla muy en cuenta. Los pacientes que tienen debilidad vulvar, perdón, los pacientes que tienen debilidad vulvar, la debilidad vulvar se presenta principalmente, pues obviamente con dificultad para la deglución, con disartria de características flácidas, con problema para mantener la cialorrea. Y es importante, pues aquí como un dato importante, y es que los pacientes muchas miopatías pueden tener compromiso vulvar como parte de su cuadro clínico. Sin embargo, la distrofia oculofaringia es probablemente la única miopatía que tiene la debilidad vulvar como síntoma predominante, lo que lleva principalmente de manera rápida al paciente a consultar. Hay otras, como le digo, hay otras miopatías, la miositis por cuerpos de inclusión y otras pues que pueden producir alteraciones vulvares, pero nunca, pues no son el síntoma predominante de estos pacientes. Los pacientes que tienen debilidad episódica con dolor y mioglobinuria, pues obviamente son los pacientes que tienen parálisis periódicas o miopatías metabólicas, y
es importante en estos pacientes, como hablábamos en la pregunta de las 6 preguntas de factores precipitantes, pues estas miopatías suelen relacionarse con el ejercicio. Nosotros tenemos, pues, digamos, la manera de forma en el laboratorio con lo que se llaman las pruebas de ejercicio largo y ejercicio corto para poder diagnosticar este tipo de enfermedades. Bueno, esto ya lo habíamos comentado anteriormente, algunos pacientes que son sedentarios y que de pronto rápidamente hacen un ejercicio muy exhaustivo, pueden hacer miopatía de manera abrupta, mioglobinuria de manera abrupta. Y ya por último, este patrón que es rigidez con dificultad para la relajación, que son los pacientes que presentan miotonías, paramiotonías, pacientes que, pues, uno tiene que evaluar si estas miotonías mejoran o no mejoran con el ejercicio, si se presentan con debilidad fija, si hay otras causas no musculares de alteraciones para la relajación, como ya lo vimos también igualmente en la presentación anterior. Y aquí, bueno, aquí teníamos otro video que me imagino que tampoco correrá. Este sí corrió, este es un paciente. Esta es una mujer que es hermana del paciente que les mostré anteriormente de la tosis. Y ahí vemos cómo la paciente hace presión en mis dedos y pues después cuando intenta soltar los dedos, pues tiene una importante dificultad para la relajación en una paciente con un fenómeno miotónico claro. Pues son hermanos, tienen una distrofia miotónica. Listo. Y rápidamente, para terminar, una aproximación para clínica rápida. La CK, pues obviamente es el estudio que más utilizamos para evaluar los pacientes con miopatía. Es muy útil porque suele normalmente estar elevada, sin embargo, hay que tener en cuenta que hay algunos pacientes que no tienen esta elevación, bien sea porque la enfermedad como tal no la elevan, como por ejemplo la miositis por cuerpos de inclusión, o en pacientes que tienen miopatías muy terminales muy avanzadas y ya no hay CK para elevar, digamos. Y obviamente nos sirve, el grado de elevación nos sirve para diferenciar de algunas miopatías. La neurofisiología es muy importante para confirmar que evidentemente o efectivamente el problema sí esté en el músculo y para descartar otras condiciones que puedan estar presentando la debilidad. La biopsia muscular, pues más adelante habrá una charla de la doctora Flores sobre la biopsia muscular, no me voy a detener en eso, y la evaluación genética, obviamente es importante después de haber hecho todo este enfoque del paciente para poder llegar al diagnóstico. Bueno, aquí otras pruebas de laboratorio, como son las transaminasas, la función endocrina, función aquí tenemos un paciente, ya para terminar, un ejemplo de un paciente con miopatías. Es un paciente que presenta un cuadro de escápulas aladas con debilidad para la elevación de los brazos. Si ustedes se dan cuenta, tiene algo de cabeza caída. El paciente pues tiene dificultad para levantar la cabeza. Y tiene, no sé si se nota ahí, si tiene una importante atrofia en los músculos paraespinales. Este paciente en la electromiografía presentó descargas miotónicas importantes en los músculos paraespinales y pues al final en la evaluación resultó ser una enfermedad de Pompe. Ahí vemos la atrofia de los músculos paraespinales. Y bueno, eso era toda la charla que tenía por el día de hoy. Muchísimas gracias. Esa frase de Hipócrates para recordar pues lo difícil que es la práctica de lo que hacemos y cómo nos tenemos que tomar el tiempo suficiente para poderlo llegar a la mejor conclusión con el paciente. Muchísimas gracias.